San Pablo a Romanos, vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo número 13 y vamos a tomar el verso número 11. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, amén. Saluda a nuestro pastor Alfonso Ortiz, amén, a nuestra pastora Yolanda, amén, y a cada uno de los hermanos que hace tiempo no nos veíamos. Romanos, capítulo número 13 y el verso número 11. Aleluya. Dice la palabra del Señor, quiero leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti te doy la gloria, la alabanza y la adoración. Hemos venido a este lugar, aparte de adorarte, hay un real deseo en nuestro corazón de que tú ministres a nuestras vidas. Ahora te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú quien ministres a cada uno de los oyentes en esta hora. No solamente los que estamos presentes, sino también a través de las redes, Señor. Que tu palabra sea hallando cabida en cada uno de los corazones, amado Dios. Someto mi vida a tu palabra y este bosquejo para que tu Espíritu Santo haga conforme a él le plazca, Señor amado. Permite que sean rotas las cadenas, que haya libertad en las vidas, que tu gloria sea ministrando a cada corazón, que tú seas transformando, ministrando y levantando en esta hora las vidas, Padre. Que tú seas renovando aquello que algunos han pensado, que han considerado que se ha perdido. Pero ciertamente hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios de misericordia, en un Dios que hace cosas grandes, Padre. Por eso te alabamos, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bendito sea Dios. Puede sentarse, amada iglesia del Señor. Aleluya, en nombre de Cristo damos toda la gloria, amén. Quiero que hablemos en esta hermosa hora bajo el tema: levántate antes que pase tu tiempo. Mira a aquel que está a su lado y dígale: hermano o hermana, levántate o levántese antes que pase tu tiempo. Este pasaje que hemos leído lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia allí en Roma. Y el apóstol Pablo comprende y entiende que el tiempo se ha acercado y que hay muchos que el tiempo los está ya dejando, que están perdiendo los dones, que seguramente están perdiendo su fuerza, el fuego del Espíritu Santo en ellos parece ser que se está apagando. El apóstol Pablo le dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Bendito sea el nombre de Dios. Notamos y entendemos que estamos en los últimos tiempos. Y Dios necesita un pueblo especial, específico y diferente a los demás. Hay muchas iglesias, muchas sectas, muchas denominaciones, muchos predicadores, pero hay pocos hombres y mujeres que realmente aman y sirven a Dios. Cuando la iglesia de Cristo está despierta, es capaz de sacudir al mundo, de hacer que el infierno se estremezca. Pero cuando la iglesia está dormida, amado hermano, no es la iglesia de Cristo. No podemos decir que somos la iglesia de Cristo cuando no nos identificamos con Él. Se supone que el que habita en nosotros es fuego, es vida, es poder. Y si eso es lo que habita en nosotros, eso es lo que debemos de reflejar. Pero si en nosotros se ha apagado ese fuego, esa llama, ese avivamiento, ese primer amor, tal vez nos está dando a entender el Espíritu Santo que hemos estado enfriando nuestra alma, nuestra oración, nuestra comunión, y es posible que a muchos les quede poco tiempo. ¿Sabe usted, amado hermano, que al salir de este lugar es posible que alguno de nosotros, si es así la voluntad de Dios, nos llegue la muerte, nos llegue nuestro día? El día suyo y el día mío nadie lo sabe sino solamente el Señor. Y el apóstol Pablo dice: sabiendo y entendiendo que este es el tiempo, debemos de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca por su iglesia? A través de la historia yo encuentro a personajes, hombres y mujeres, que en algún momento de su vida decidieron despertar y sacudirse
y permitirle a Dios que hiciera con ellos algo, no está en las manos de Dios ni en las manos de un pastor el que usted sea útil. Escuchaba el testimonio de nuestro amado pastor, el reverendo Gustavo Martínez, porque hay muchos que dicen: es que el pastor a mí no me da oportunidad, o es que el pastor a mí me cierra las puertas. Y déjeme decirle que eso simplemente es una excusa. Escuchaba al pastor el testimonio, y nuestro pastor decía que pasado un tiempo él se convirtió, creo que a los 16 años, y el Espíritu Santo colocó en él un fuego tremendo que lo hacía arder por las almas. Fue bautizado y el pastor de él le dijo: para que usted participe en esta iglesia, le voy a dar la credencial y será miembro de la iglesia, pero para que usted participe le falta mucho. Y él veía cómo los demás jóvenes participaban, cómo muchos crecían, luego predicaban, luego los usaban, pero él decía: yo siento un fuego y el pastor no me permite. Y empezó a orar y dijo: lo mío son las almas. Salió a predicar el evangelio. Dice que pasado algunos creo que 2-3 meses, llamó al pastor y le dijo: pastor, ya hay un templo, hay que colocar un pastor, tengo un lugar. Y el pastor le dice: ¿cómo así? Dijo: pastor, usted no me dejó predicar aquí, y ese fuego que a mí me llevó a ganar almas. Tengo un lugar, hay 40 personas, ya quieren conocerlo a usted y ya están listas para el bautismo. Y el pastor le dijo: bueno, vamos a ver. El pastor fue y miró, colocó a otro pastor y le dijo: a usted le falta mucho todavía. Cuenta el pastor Gustavo Martínez que levantó 4 iglesias y colocaron a 4 pastores antes de que él participara del altar. O sea que el hecho de que usted no sirva no es causa de un pastor, tampoco es causa de Dios, es causa de nosotros mismos. Para que usted y yo podamos serle útil a Dios, tenemos que rendirnos ante Dios y decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Les hablaba de algunos hombres y uno de ellos es Evan Roberts, que en el año 1904 produjo un avivamiento en un país llamado Gales. Después de que Dios le inquietara que tenía que empezar a buscar a Dios, pasó un tiempo en ayuno y Dios le mostró a través de una visión cómo toda la ciudad subía delante del Señor. Y este hombre se metió en este ayuno, en retiro, y empezó a pedirle a Dios que lo llenara y que lo usara, y con él se agregaron, creo que fueron 8 jóvenes más. Cuenta la historia que pasado un año, 100,000 personas se habían convertido. 100,000 personas se habían convertido por un hombre que decidió despertar. Recuerda el tema: levántate antes que pase tu tiempo. Cuenta también la historia acerca de este hombre, Evan Roberts, que donde habían cantinas, ahora eran templos. Los cantantes de música secular ahora no se encontraban en ningún lugar, sino en los altares, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Los que predicaban y los que hablaban del pecado, los que conducían a la gente al pecado, esos eran los que ahora ganaban las almas. Les estoy hablando de que es un tiempo de llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Hubo otro hombre también llamado William Seymour, un hombre de tez morena, en el tiempo del racismo en los Estados Unidos, California. 2 años después del avivamiento en Gales, en el año 1906, este hombre fue guiado por el Espíritu Santo para predicar algo que ya se pensaba que estaba extinto, y era el mover del Espíritu Santo. En aquella entonces no habían lenguas, no habían dones, no había manifestación, porque la creencia era que el avivamiento y que los dones y que el fuego del Espíritu Santo era para la iglesia primitiva. Pero este hombre dijo: no puede ser así, porque yo creo que eso también está hoy día. Y el hombre empezó a meterse con Dios y empezó a predicar, y de repente Dios empezó a traer almas, empezó a hacer milagros, sanidades, y Dios trajo un avivamiento, lo que se conoce como el avivamiento en la calle Azusa. Pero ¿cómo comenzó esto? Con un hombre que decidió levantarse, con mujeres que deciden levantarse, no importa la edad, no importa su conocimiento, porque lo que la ciencia o lo que la iglesia actual nos está enseñando a muchos, tal vez no la obra del movimiento, pero sí lo que se enseña es que usted, para poder predicar, debe de ser un teólogo, que usted, para ser útil, debe de tener por lo menos un diplomado, una licenciatura, de lo contrario usted no sirve. Amado hermano, en aquel tiempo no había teología, solamente estaba, y lo más importante, que era el Espíritu Santo de Dios, el cual aviva en nosotros ese fuego. El escritor Leonard Ravenhill dijo: ojalá la iglesia comprenda que hay un juicio y que este está cerca.
Entonces se levantaría de su presente parálisis y sacudiría al mundo con el poder del evangelio. Y yo le hago esta pregunta para que usted medite un poco. ¿Usted cómo se siente delante de Dios? El hecho de participar de un altar no quiere decir que estemos despiertos. El hecho de predicar no quiere decir que estemos despiertos. Hay muchos que predican pero saben que están paralíticos. Hay muchos que ayunan pero saben que su oración no pasa este techo. ¿Por qué pasa eso? ¿Acaso Dios no escucha? Dios sí escucha. ¿Acaso Dios no ministra? Dios sí ministra. Pero Dios no ha encontrado vasijas que se dejen usar. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Se necesita el ministerio del Espíritu Santo para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. No es solamente con música, no es solamente con alabanza, no es solamente con teología, aunque todo esto es importante, pero lo que la iglesia necesita es el mover del Espíritu Santo de Dios. Alabanzas al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este verso que hemos leído, y esto conociendo el tiempo que es ahora de levantarnos del sueño, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos es que es tiempo de que dejemos la indiferencia con las cosas de Dios. Si a usted lo mandan a madrugar en su empresa, usted lo hace. Si lo obligan a hacer horas extras y trabajar 3 días de seguido, seguro que lo hace, porque le toca hacerlo. Si no le pagan el sueldo, tiene que estar ahí. Pero se nos convoca a una vigilia y nos parece un gran sacrificio. Se nos convoca a un ayuno y tal vez hacemos uno en el año, y eso porque toca, porque el pastor convoca a los líderes y convoca a los caballeros, etcétera. Pero no le estamos dando importancia a las cosas de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el fuego del Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor no se está manifestando como antes lo hacía? ¿Por qué ya no hay un mover como dice la palabra? ¿Acaso qué pasa con eso? ¿Acaso no somos la iglesia del Señor? Sí lo somos, pero la iglesia está siendo indiferente, está durmiendo y no le importa que el Señor está a las puertas. Mientras nos llega el mensaje, lloramos, nos quebrantamos, pasamos al altar y decimos: Señor, prometo que esta ocasión sí me voy a comprometer y que en esta oportunidad sí me voy a levantar, pero salimos y seguimos siendo los mismos. Nos levantamos y echamos la palabra a la espalda, se nos olvida lo que Dios nos habló. Ahora estamos aquí en el altar y el Señor nos da la palabra, predicamos con fuego, pero salimos y seguimos siendo lo mismo. Porque es que no equivale solamente al que está en banca, equivale a los que participamos del altar. Para que Dios pueda glorificarse y traer un avivamiento sobre su iglesia, se necesita que la iglesia despierte de ese sueño profundo. Se necesita que entendamos y que no ignoremos el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabe por qué causa Noé fue salvo? Porque escuchó una voz que le habló de un juicio e entendió y empezó a actuar. Los demás se quedaron dormidos, no entendieron. Y cuando vino el diluvio sobre ellos y se perdieron, ahora sí, imagínense el lloro y el gemir de esa gente, intentando sobrevivir, subiendo a las cúspides, amado hermano, pero las aguas inundaron todo, no hubo forma de sobrevivir. Ahora imagínense aquellas personas cristianos entre comillas, porque no todo el que alaba a Dios será salvo. No todo el que dice Señor, Señor será salvo. No toda la que usa faldas o participa de un altar será salvo. Solamente aquellos que están en el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es andar por el Espíritu. Porque todos podemos decir yo tengo al Espíritu Santo, y yo le preguntaría, ¿usted anda según la carne o anda según el Espíritu? Son dos cosas muy distintas. Así que lo que Dios quiere es que no ignoremos el tiempo que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos predicar el evangelio, donde las almas afuera están pidiendo a gritos que alguien los ayude. La gente está pidiendo a gritos. Usted dirá, yo voy y predico, pero yo veo que nadie se convierta. Yo voy y hablo a la gente, pero yo veo que el corazón está duro. Amados hermanos, ellos están atados por las tinieblas, como usted y yo lo estuvimos en algún tiempo. Yo fui una persona que para ser cristiano fui muy rebelde. A menos que Dios me hubiese dado una experiencia, de lo contrario, yo no estuviera ni en este altar, ni sería cristiano. Pero doy gracias a Dios que siempre hubo alguien que pagó un precio por mi vida.
Y si no, no hubiese estado en este lugar. No sería cristiano. La gente afuera está esperando que alguien pague un precio por ellos. Ellos ignoran completamente lo que estamos viendo. La gente ve los astros, ve las cosas que están pasando, ve los terremotos, los sismos, los tsunamis, y la gente dice, esto va de mal en peor, pero no entienden lo que la palabra dice, que esto es principio de dolores. Y que llegará el momento donde la iglesia se irá, y entonces la gente que se ha de quedar ha de llorar amargamente. Será el lloro y el crujir de dientes. Ahora imagínense la iglesia. Nos quejamos porque critican de nosotros. Nos quejamos porque no nos dejan participar. Nos quejamos porque no nos saludan. Nos quejamos porque no me celebraron el cumpleaños. Nos quejamos porque no oraron por nosotros, porque no me visitaron. Esa es nuestra persecución. Esas son nuestras quejas, qué sufrimiento. Pero sabe que aquellos que se queden van a entender que hubiera sido mejor buscar a Dios en aquel tiempo donde aún estaba el Espíritu Santo. Porque llegará tiempo donde el Espíritu Santo será quitado y la iglesia será quitada. Y entonces, ¿qué será de aquellos que se queden? ¿Sabe quién es el que lo levanta a usted a orar de madrugada, que usted queda despierto a las 2, 3, 4 de la madrugada? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién es aquel que cuando usted está durmiendo y llega cansado del trabajo y usted se va a poner a ver televisión, pero hay culto, y algo le dice, no, levántese, tome ánimo, báñese y vaya para culto? Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué haríamos si Él se va? Ya no va a ir quien me manda a leer la palabra, tampoco habrá quien me la interprete, porque Él es el que nos explica y nos revela la palabra. Ya no van a haber pastores que nos prediquen, y habrán aquellos que se quedaron, pero qué difícil será sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué no aprovechamos que aún tenemos al Espíritu de Dios entre nosotros? Muchos cristianos, amado hermano, han caído en un profundo sueño, y este es el causante por el cual viven amargados, por el cual los cultos les parecen aburridos, por el cual los devocionales les parecen rutina, por el cual todo les parece que va y viene, y llega un tiempo donde dicen, yo como que veo que no hay un cambio, yo como que veo que esto se estanca. El problema no es que la iglesia se estanque o que un ministerio se estanque, el problema es que usted se estanque. Porque si por lo menos uno se levantara, con ese uno Dios puede hacer cosas grandes. Pero si toda la iglesia se estanca, no le echemos la culpa al pastor, no le echemos la culpa a la alabanza, no le echemos la culpa a los líderes. Todos somos causantes de un estancamiento. Todos somos parte de que el Espíritu Santo no se glorifique. Como también todos podemos ser parte de que haya un avivamiento en la iglesia del Señor. Yo miraba un poco la historia de Sansón y analizaba cuál fue el causante de que este hombre perdiese lo que perdió: su fuerza, el Espíritu Santo. Él perdió al Espíritu Santo. Y no fue su cabello, no fue que haya escogido las hijas de los filisteos, no fue que haya compartido con los pecadores, no fue que él haya desobedecido a sus padres y a Dios. No fue tanto eso, fue que se quedó dormido. Porque aunque él cometió toda esa calamidad y todos esos pecados, lo único que realmente pudo con él fue cuando se quedó dormido. Esta mujer Dalila, que lo tomó entre sus brazos y que fue acariciándolo, que fue debilitándolo, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace como decimos, la religiosidad, o cuando nos acostumbramos a una vida apaciguada en el evangelio. Y la persona se fue acomodando al punto que se quedó dormido y no se dio cuenta cuando le cortaron su cabello. Y cuando se despertó dijo, esta vez será igual que las otras. ¿Cuántos que van al mundo vienen acá y luego se levantan y dicen, esta vez será igual que las otras? Y cuando viene la tentación, en vez de huir de ella, dice, esta vez será igual que las otras. No ignorando que el diablo está esperando el momento en el que se deslice en lo mínimo para tragárselo, para devorarlo. Usted no puede ignorar, amada iglesia, que afuera lo está esperando el diablo. Hay legiones que se mueven en contra suya, eso no lo podemos ignorar. Hay principados, hay potestades, hay espíritus, hay satanistas encargados para destruirlo a usted.
Por ese motivo es que usted se levanta a orar y no tiene que orar. Va a leer la Biblia y le da sueño. Eso no es natural. Pero usted se va a leer el celular y le pasan 2 horas. Usted va a leer la Biblia, hermano, y de una queda profundo, le duelen los ojos, pero se sienta frente al televisor y le pasan 2, 3 horas. ¿Acaso no estamos entendiendo que hay un ataque de las tinieblas contra nosotros? Hay un ataque de las tinieblas, iglesia, contra usted y contra mí. El secreto de Sansón no era su fuerza, no era su cabello. El secreto de Sansón era cuando él obedecía, sobre él venía el Espíritu Santo. O sea que la fuerza no era tanto que él era un hombre corpulento, no, era que el Espíritu Santo hacía de él un hombre sobrenatural. El secreto de nosotros no es tanto un mensaje, no es tanto una alabanza bonita. Eso es parte, pero el secreto de la iglesia, el mover en la iglesia, es el Espíritu Santo que da vida en medio de la sequedad. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. La iglesia de Cristo, amado hermano, está pasando una crisis muy tremenda. Muy tremenda. Se supone que el último tiempo debería de ser el tiempo de más avivamiento, porque tenemos el gozo de que vemos las profecías cumplidas. Entonces deberíamos de andar velando, despiertos y esperando al Señor. Eso debería de estar pasando, pero no está pasando eso. Al contrario, lo que está pasando en la iglesia es que está fría, está seca, está tibia, está cómoda, mientras las almas se están perdiendo por montones. Mientras su propia familia se puede estar perdiendo porque muchos están descarriados. Muchos son pecadores, adúlteros, fornicarios, ladrones. Y usted y yo lo sabemos, mas no hacemos nada. Y peor aún, puede existir la posibilidad que muchos de nosotros en esta hora, en este lugar, estemos en pecado. Llegamos como si nada pasara. Pasa una semana, pasan 15 días y de repente participamos del altar y yo me hago el que Dios no me ve, como si Él ignorara las cosas. Y tal vez Él nos reprende en el momento, amado hermano, pero llega un momento específico donde Dios puede soltar a una persona y se le puede meter el diablo. Dios da oportunidades, iglesia, muchas oportunidades, como lo hizo con Judas. Pero llega un tiempo donde Dios dice: si usted no quiere nada conmigo, está bien, yo lo dejo a un lado. Y puede hacer que no se descarríe, puede hacer que no se vaya a revolcarse en el pecado, puede hacer que siga viniendo todos los días a la iglesia. Pero sencillo, puede ser un hombre que su alma ya está dañada, que su corazón ya está sucio, que sus vestiduras están arrugadas y manchadas. Y aunque vengamos a la iglesia y sabemos que estamos en pecado, como que cuando viene la palabra me agacho para que pase por un lado. Y tal vez me siento incómodo, me siento pecador, me siento mal y como que lloro, pero cuando salgo me sigo deleitando del pecado. Esa persona no será salva. No será salva. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La iglesia está pasando un momento muy triste porque es el tiempo donde se ha perdido la oración. Se ha perdido la oración. Se ha perdido la oración, iglesia. No sé cuánto ora usted. No sé qué tiempo usted le dedica a Dios en el día. Y yo quiero pedirle que haga un experimento. Analice, trate de tener conciencia y analice en el día usted cuánto tiempo dedica a la tecnología. Analice. Y analice cuánto tiempo usted le dedica a Dios, pero tiempo de calidad. Porque usted se puede levantar y puede orar: Señor, gracias por este día, bendíceme en el nombre de Jesús, amén. Eso no es tiempo de calidad, eso no es oración, eso es repetición. Oración es cuando usted se arrodilla y usted siente que el Señor está a su lado. Cuando usted clama y usted siente que no solamente Él está escuchando, sino que Él está ministrando a su vida. Eso es tiempo de calidad con Dios. Amado hermano, aunque hayan muchos cristianos que han dejado de buscar a Dios, que han hecho a un lado los ministerios, que han hecho a un lado los dones, que han contristado y apagado al Espíritu Santo de Dios, también hay una parte, tal vez no mucha, pero una parte poca, que aún anhela ser revestida del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué bando estás tú? ¿Eres de aquellos que estás cómodos en la silla, que participas una vez que otra, que haces parte de una iglesia, que eres reconocido, o eres parte de aquellos que se sienten miserables, pecadores, lo más vil del mundo y que necesitan al Espíritu Santo?
¿Cómo te sientes con Dios? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Te da igual pecar y saber que cuando llegas a la iglesia te puede desarrollar y Dios te puede perdonar? ¿Cómo te sientes cuando sabes que cuando vas a pecar el Espíritu Santo tiene que alejarse entristecido y tener que hacerse a un lado porque no puede estar más con nosotros? Y aunque Él nos sale enojada y dice: no peques, no hagas eso, no lo mires, suéltalo, no lo cojas. Y aunque estamos allí, luchamos, decimos: no me importa, yo prefiero hacer esto. Y luego venimos acá a la iglesia y nos sentimos como si nada pasara. Y cuando no sentimos a Dios y cuando la palabra no nos toca, decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no estás obrando en mi vida? ¿Por qué me has abandonado? Como si tal vez Él tuviese la culpa. Iglesia, Dios nunca tendrá la culpa. La culpa siempre será del pueblo. Israel pasó por un desierto, pasó por tribulaciones, sufrió, murió, fue perseguido, fue esclavizado, fue atormentado Israel. Y no fue porque Dios hubiera querido, Dios sufrió. Fue tanto el sufrimiento de Dios cuando envió el diluvio, que dice la escritura que literalmente Dios dio la espalda y no se enteró de lo que pasó. El arca había sido diseñada perfectamente para que no le entrase agua. Y Noé tenía todo lo necesario para no morir, para sustentarse él y su familia y los animales. Dice que al pasar el tiempo, dice, y se acordó Dios de Noé. Entonces envió que la lluvia descendiera. Eso nos da a entender que a Dios le duele cuando usted y yo pecamos, aunque no nos duela a nosotros cuando pecamos, iglesia. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? ¿Dónde está puesta su mirada ahorita? Pareciera que no entendiéramos que el tiempo es ahora. Le repito el verso: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. En pocas palabras, usted tuvo un tiempo de dormir, durmió, está bien, ya qué más se le va a hacer, perdió 1 año, 2, 5, 10 años, ya lo hizo, pero no siga así, no siga perdiendo más tiempo, sea parte del avivamiento. Yo a la iglesia le digo: hermano, Dios va a traer un avivamiento y usted como creyente tiene la opción de sentarse y ver cómo Dios se glorifica a través de sus hermanos, o de usted ser parte de esos que Dios va a usar. Dios no va a hacer acepción de personas. Dios no lo escoge a usted porque usted tenga talentos o porque usted sea simpático o porque usted tenga ganas a la hora de predicación. Dios a usted por eso no lo va a escoger. No, dice la escritura que Él escogerá de lo vil y menospreciado. En pocas palabras, de lo que no tiene nada. Porque lo que se manifiesta en nosotros, y si algo lográsemos hacer, es en nosotros el Espíritu Santo. Porque sin Él usted y yo nada podremos hacer. Porque mientras la iglesia está durmiendo, amado hermano, el mundo está pereciendo, está agonizando. Si la iglesia lograse despertar en este tiempo, los hombres ya no dormirían el sueño eterno. La gente que está allí en el pecado, están atados, nacen en pecado, viven en pecado y mueren en pecado. ¿Y a dónde van? Al infierno. No hubo quien les estorbase. No hubo quien extendiese la mano, no hubo quien rogase por ellos. Mientras tanto nosotros sentados llenándonos, henchidos de palabra, llenos del poder, algunos concursos de teología, algunos tremendos predicadores, pero ¿de qué sirve eso? Es como aquellos que tienen dinero. En algunas ocasiones que escuché de una persona que eso fue si me equivoco, bueno, no sé bien, más o menos fue así, en el puente de la frontera con Venezuela y Colombia, allí en la parada, que había un hombre que era un anciano, vendía cositas en la calle, era pobre y dormía debajo del puente. Pasó el tiempo, el hombre murió y la gente fue allí, lo sacaron y esculcaron entre las cosas que él tenía. Encontraron que tenía lo que conocemos como una huaca. Tenía una colección de mucho dinero. En aquel tiempo cuentan que eran los billetes de 5,000 pesos, estaban recién salidos, y el hombre tenía muchísimo dinero, pero murió pobre y miserable y debajo de un puente. ¿De qué sirve que tengamos dones, tengamos talentos, tengamos un ministerio, tengamos un llamado si no lo estamos usando? La gente igualmente se está muriendo afuera. La gente igualmente se va a condenar, y es posible que algunos también sean condenados
cuando no le den a Dios cuenta de lo que Dios les entregó. Efesios capítulo 5 verso 14 dice, por lo cual dice, levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quieres volver a hablar en lenguas? Despierta. ¿Quieres volver a que Dios te use una vez más? Despierta, porque mientras estés dormido no serás parte de la obra de Dios. A Dios los dormidos no les sirven. A Dios los muertos no les sirven. Los muertos no sirven. Pero Dios con los vivos puede hacer cosas portentosas. Nunca los púlpitos habían necesitado voces tanto como en el tiempo de ahorita. Hoy día hay tantos predicadores, y de los pocos predicadores que hay, se han acostumbrado a recibir inspiración a través de la internet, a través de seminarios. Escriben y sacan predicaciones de otros y vienen y la dan al pueblo, pero no hay una revelación del Espíritu Santo, porque no hay oración, porque no hay intimidad con Él. Dan un reguero de teología a la iglesia, que la iglesia ni siquiera entiende eso para qué sirve. Mientras la gente ahí se está muriendo necesitada de una palabra de Dios, los que están en el altar están dando una palabra que no está llenando, porque no es la voz de Dios, es la voz de un hombre. Aunque están en un altar, aunque predican una palabra, pero para que la palabra tenga efecto, tiene que contener la esencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo me hago una pregunta: ¿dónde están esos hombres como Pablo? Hombres que dejaron todo lo que tenían con tal de alcanzar la más excelente sabiduría que proviene de lo alto. Pablo dice: todo lo que tengo, lo que he tenido, lo que aprendí, lo tengo por basura con tal de alcanzar aquel que me llamó por su gracia. ¿Dónde están esas personas que decidieron, cuando Cristo llama a sus discípulos? Algunos estaban remendando redes, otros estaban pescando, otros estaban tal vez allí metidos en el comercio, pero cuando Cristo los llama, ellos se quedaron analizando y dijeron: bueno, este es mi tiempo. Porque yo creo que llega un tiempo en su vida donde usted se cansa de cómo usted está. Y yo creo que el tiempo en el que Dios les habló a ellos ya estaban cansados de esa vida. Así que tenían que tomar la decisión o de levantarse o de decir: no, Señor, yo me quedo aquí. Parece ser que cuando el Señor le habla al rico y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, cuando este hombre se acerca al Señor y le pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Parece ser que él estaba cansado de lo que tenía, aunque era rico, aunque cumplía la ley, pero él necesitaba algo más. Él necesitaba algo más. Y cuando se acerca a Cristo a preguntarle, a Cristo le dice sencillo: venda todo lo que tiene, sígame y será un discípulo. Pero dice que el hombre se entristeció y dijo: no, yo mejor me quedo durmiendo, porque me cuesta dejar esto. El hombre no pasó a la historia. Pasó a la historia como aquellos que duermen y pierden su oportunidad. Usted puede pasar a la historia como aquel que un día predicó y Dios lo usó, como aquel que un día tuvo fuego y habló en lenguas, como aquel que un día hizo cultos en las casas y Dios lo respaldaba, como aquel que un día ganó almas, como aquel que un día cantó especiales o participó de un altar. Usted puede pasar la historia de esa forma. ¿Y acaso no decimos eso de los que se han descarriado? Cuando Dios lo usaba, me acuerdo, y a mí a veces me da nostalgia cuando recuerdo a aquellos que se han apartado. Me duele. Yo siento más compasión por los descarriados que por los impíos y pecadores. Porque me duele saber que ellos estuvieron con nosotros, participaron con nosotros, y ahorita el diablo los tiene cargados. Y aunque quieren ser libres, le han dado tanto deleite a la carne que parece que es imposible para ellos ser libres de ese lugar. Usted puede pasar la historia como alguien que un día brilló. Usted puede pasar la historia como pasó con Esteban, un joven que decidió hasta lo último entregar su vida. Y dice que estando ya allí agonizando, porque lo estaban matando a punta de piedra, lo estaban apedreando, dice que él vio el cielo abierto
y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Para poder ver los cielos abiertos necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Comenzando el capítulo donde habla de la muerte de Esteban, dice: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicaba, les hablaba, les contó la historia. Lo llevó desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y la gente dice que crujían sus dientes, enardecidos en su corazón, fueron, lo llevaron, lo sacaron y lo apedrearon. Pero él murió siendo un hombre mártir por la obra de Cristo. ¿Por qué vas a morir? Estamos en el tiempo, amada iglesia, donde usted va a brillar o simplemente tiene que hacerse a un lado. ¿Sabe qué dice la Escritura? Si usted es caliente, venga para acá que usted es de lo mío y lo voy a poder arder en el Espíritu. Si usted es frío, ese es su problema. El mundo está allá, deleítese en él. Pero si usted es tibio, peor. Dios aborrece a los tibios. Lo vomitaré de mi boca. ¿Sabe que lo que está queriendo decir el Señor? Métase en el fuego, métase en ayuno, métase en oración, llénese del Espíritu Santo y cumpla con la voluntad mía. O sencillo, váyase al mundo y deleítese en el pecado. Al fin y al cabo se va a condenar siendo tibio o siendo frío. Pastor, eso parece duro, es que esa es la realidad, hermano. Yo no puedo hablarle a usted de cosas que no dice la Biblia. Yo quiero llegar finalizando, amado hermano, darle a entender que si usted no se levanta en este tiempo, nadie lo va a levantar a usted. Si usted no se levanta, nadie lo va a levantar a usted. Yo creo que mucho precio han pagado algunos. Hablo de los que estamos aquí. Esto es para los que vinimos, no para los que no vinieron. Eso es para usted y para mí. Si usted no se levanta en este tiempo, cuando pase el tiempo, llegará un momento donde usted va a querer, y por más que usted quiera, las puertas estarán cerradas. Por más que usted quiera, no habrá ánimo, no habrá fuerza. Por más que usted quiera, usted va a sentir que aunque el Espíritu Santo está ahí, como que no hay nada, solo quedan cenizas. Y yo creo que esta palabra es para esta hora. Estuve orando ahí y le dije: Señor, dame la palabra. No sé, estuve cavilando bastante, oré, estuve padeciendo. Me dio taquicardia antes de pasar al altar. Le dije: Señor, dame la palabra, dame la palabra. Y está la palabra, para no decir más. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, que Dios necesita contar con alguien. No se le haga extraño cuando llega un joven recién convertido y Dios empieza a usarlo. ¿Y por qué Jesús participa? Porque usted no quiso participar. No se vaya a llenar de celos cuando Dios use a otros y usted no lo use. Usted va a decidir en su camino, a partir de esta hora, en su conciencia y en su corazón va a quedar la palabra que usted tuvo la oportunidad. Y si usted entra en la voluntad de Dios, Dios lo va a usar. Y usted será salvo y será bendecido. Y su vida tendrá un propósito. Pero si no, usted verá cómo los años seguirán pasando y ocupará una banca. No digo aquellos que ocupan una banca y que han pasado los años. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos a los que Dios les ha ministrado, de aquellos a los que Dios les ha estado encendiendo un fuego en su corazón por meterse en vigilia, por meterse en retiro, por congregarse más, pero que han decidido hacer horas extras antes que venir a un culto, que han preferido ganarse unos pesos más antes que consagrarse, que han preferido estar con la familia antes que venir a humillarse ante Dios. Estoy hablándole a esas personas que han dejado a un lado el propósito divino que Dios tiene para con ellos. Este es el tiempo que Dios ha escogido para levantar a su pueblo con poder, amada iglesia. Somos nosotros a quienes Dios ha escogido para este último tiempo. ¿Usted se logra imaginar qué hubiera hecho el apóstol Pablo en estos últimos tiempos? Nomás temblamos de imaginar lo que hubiera hecho ese hombre. Y él apenas vivió el principio de un avivamiento. Él habló y profetizó de cosas que vendrían al final de los tiempos, esperando que tal vez eso aconteciera. Pero usted y yo sabemos, si es que usted lee la Biblia y si es que usted viene a culto, entenderá que este es el tiempo del fin del mundo. Y esto no es para meterle miedo, es para que despiertes, para que entendamos, iglesia, que si no nos metemos con Dios en este tiempo, seguramente mañana ya no habrá oportunidad de buscar de Dios. La Escritura nos enseña que en el tabernáculo Dios le ordena a los sacerdotes que el fuego en el altar debía de arder 24 horas ardía. La presencia de Dios tenía que estar con ellos 24 horas al día, no solamente en la mañana.
No solamente al acostarse, no solamente el domingo, no solamente el jueves o el sábado de culto, no, la presencia de Dios tiene que arder en usted constantemente. Ese fuego por las almas tiene que arder en usted constantemente. Basta ya de ser emocionalistas y venir a un altar y decir: Señor, hoy me humillo. Y pasando un mes otra vez y otra vez y otra vez. ¿Hasta cuánto? Llega un tiempo donde Dios se cansa, te hará a un lado y va a tomar a otro. Iglesia, este es el tiempo que Dios va a querer trabajar con este pueblo. Dios va a abrir en este lugar una iglesia grande, pero Dios necesita un pueblo con quien contar. Y si Dios no cuenta con los que estamos en este lugar, Dios va a traer de otros países, de otras ciudades, de otras regiones, de otras religiones. Va a traer de las sectas, va a traer satanistas y los colocará en su altar y los llevará a las calles, y a través de ellos Dios cumplirá el propósito que se trazó con la iglesia en la libertad. Pero Dios no es escaso. Dios no es escaso. Quiero que estemos de pie en esta hora, si usted puede hacerlo. El Señor